a el analista, periodista, maestro Alejandro Ope, que está en la línea telefónica, un hombre que analiza, estudia, critica todos estos asuntos que tienen que ver con la seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, auditorio. Igualmente. Oye, Alejandro, me parece muy desaseado todo lo que ha estado ocurriendo con la Policía Federal. No sé qué opines tú. Mira, esto es la crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Uh-huh. Desde que se dijo que la Guardia Nacional iba a subsumir a la Policía Federal y que la Policía Federal iba a quedar en una posición subordinada en una institución dominada por el ejército, era evidente que iban a surgir conflictos y fricción. Añades a lo anterior que el proceso ha estado mal manejado. Hay un problema de forma notable, ¿no? No se comunica nadie en posición de mando, ni en la Secretaría, ni en la propia policía, se tomó la molestia de informarle a los elementos cuáles serían las consecuencias de las implicaciones de la creación de la Guardia Nacional, que significaría en términos de adscripción, de antigüedad, de prestaciones, de sueldos, etcétera, ¿no? Entonces esto se volvió un video de rumores, pues, porque nadie fue a dar información correcta. Segundo, pero más allá de eso sí hay un problema de fondo, sí hay una incompatibilidad de culturas organizacionales entre la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se privilegia la disciplina sobre todas las cosas, y eso está bien. En la policía hay más espacio para la acción individual, para la iniciativa, etcétera. No estoy diciendo que uno sea malo y que uno sea bueno, nada más estoy diciendo que son distintos. Uh-huh. Y entonces eso es combinar ambas cosas, pues es receta perfecta para el conflicto, y más cuando esto se hace en pie de desigualdad, porque hay que decir la verdad. Desde el diseño mismo de la Guardia Nacional, los policías federales son elementos de segunda. Por ejemplo, para aspirar a ser coordinador territorial de la Guardia Nacional se requieren 30 años de antigüedad. Uh-huh. En el cuerpo de origen. Eso elimina a todos los policías federales, porque la Policía Federal solo tiene 20 años. Uh-huh. Para ser coordinador estatal se requieren 20 años, eso elimina prácticamente a todos los policías federales. En los procesos de ingreso, los militares han sido más o menos pase automático, en cambio los policías federales están poniendo estas barreras, estas baterías de pruebas, ¿no? Entonces, este conflicto ya estaba cantado, y además las formas de la autoridad pues no ayudan, ¿no? Decirles corruptos a todos, sí, sin distinciones, sin decirles que están echados a perder, sin distinciones, sin dar detalles, sin pormenorizar sobre cuáles son los problemas concretos, pues eso, digamos, es una falta de respeto, pues, a mucha gente que en su gran mayoría ha servido lealmente al país, ¿no? Lo de ayer, lo de acusar la existencia de mano negra o de intervenciones externas en lo que es básicamente un conflicto laboral, pues sí, porque le echa gasolina al fuego, ¿no? Uh-huh. Ahora, Alejandro, después de todo lo que ha ocurrido, me parece que ya es inviable la supervivencia de la Guardia Nacional o la integración de los policías federales, pero no Guardia Nacional, perdón, Policía Federal, y la integración de sus elementos a la Guardia Nacional. Yo creo que va a ser muy complicado, o sea, el proceso va a ser complicado por múltiples razones, ¿no? Que se han venido manifestando en estos días. Ya el descontento ya era muy grande, yo creo que ahora va a ser mayor, y esto sí yo creo que sí va a significar un problema, ¿no? Más mirado porque de arranque, o sea, estaban considerando 18,000 policías para el inicio de la Guardia Nacional, estaba considerando 18,000 policías federales. Sí. Si esos no están, o si esos no se quieren integrar, o si esos son rechazados, pues entonces genera un hueco importante en el despliegue inicial, ¿no? Uh-huh. Y además significa que los esfuerzos de reclutamiento iniciales
no son para que aumente el estado de fuerza, sino para simplemente tapar el hueco. ¿Cómo quedará después de esto la credibilidad de Alfonso Durazo, que señala a Felipe Calderón como alguien que está detrás de esta revuelta de la Policía Federal? El presidente dijo, hay mano negra. Mencionan a un integrante de la Policía Federal, Ignacio Benavente Torres, a quien dicen fue sentenciado por secuestro, pero estaba en la policía o está en la policía. Es decir, todo esto, ¿cómo lo lees? Mira, yo creo que no me parece correcto que se intente criminalizar la protesta, ¿no? Que se desacredite a los policías federales que tienen reclamos legítimos, tienen reclamos justificados. Se deben de resolver en una mesa de negociación. De esto hay que verlo como un conflicto laboral. Quererlo convertir en un asunto político no va a ayudar a desactivar el conflicto y no va a ayudar a hacer más, a facilitar el lanzamiento de la Guardia Nacional. Yo creo que se están perdiendo, creo que el secretario se está perdiendo entre las ramas. O sea, esto tendría que desactivarlo contacto con política, con diplomacia, y no atizando el fuego, alegando que hay intereses, alegando sin mucha prueba, que hay, más bien sin ninguna prueba, que hay oscuras conspiraciones detrás de lo que es simplemente un conflicto laboral. Sí, Alejandro, bueno, pues restarle 26, 28,000 elementos a la Guardia Nacional también es otro tema que en este momento le hace un hueco importante, ¿no? Sí, no, y además no solo es cuantitativo, ¿no? Hay muchos elementos, sobre todo en las divisiones especializadas de la Policía Federal, que no son fáciles de sustituir, y que en las Fuerzas Armadas no hay ese tipo de especialistas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la división científica, ¿no? Pienso que atienden temas de ciberdelito, por ejemplo, ¿no? Pienso en las unidades, en la división de inteligencia, ¿no? Esos son elementos altamente capacitados, que se han formado durante años, que no son fáciles, no va a ser fácil sustituir, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí deja un hueco importante. Los que sí se incorporen van a entrar, o sea, van a ser vistos con aún mayores suspicacias que antes que esto. Su posición va a ser todavía más subordinada de lo que era aún antes de esto. Entonces yo creo que sí es las fricciones internas en la Guardia Nacional van a ser considerables, y yo creo que esto sí es mala noticia, ¿no? Sí. ¿Cómo queda la figura del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, luego de todo esto? Mira, no sé, pero yo hubiera esperado que una actitud más conciliadora, menos conflictiva, en algo para resolver, y que saliera, me hubiera gustado que saliera a defender a sus policías. Al fin y al cabo, son gente que él es el jefe de la Policía Federal. Hubiera sido útil que saliera a defender la dignidad de la Policía Federal. ¿Y cómo queda, desde tu punto de vista, la figura del presidente López Obrador tras este conflicto? Digo, yo no sé, prefiero no pronunciarme sobre eso, pero o sea, yo creo que el presidente López Obrador tiene una afinidad electiva con los militares, ¿no? Lo ha manifestado desde hace ya muchos meses. Y está decidido a trastocar la relación entre civiles y militares. Yo creo que es una nueva fase de ese proceso, ¿no? Bueno, pues Alejandro, te agradezco siempre que nos tomes la llamada. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí está.